mal. Hay desabasto estoy un poquito para atrás. Hay desabasto de medicamento en el país. Está reconocido por el secretario de Salud. Está incluso reconocido por el presidente de la República. Hay personas de Morena y muy cercanas al presidente que tildan este desabasto como una guerra sucia en contra del presidente. ¿Realmente podemos deshumanizarnos tanto y tildar de guerra política al tema del desabasto de medicinas? A ver, tenemos que hacer una aclaración. Una cosa es desabasto, otra cosa es mala distribución. Hubo un problema, efectivamente, de distribución del medicamento que duró algunas semanas. Falso, el secretario de Salud lo dijo literal que había un problema. Y el secretario de Salud también explicó que había problemas con contratos de compra de medicamentos, sí hay desabasto. Problemas de corrupción que provocaron que se ralentizara la distribución. Incluso el secretario se atrevió a hacer, precisamente como lo dices tú, el comentario de que no había desabasto. Después se retractó y aclaró que era una ralentización y además pidió perdón por el comentario insensible que hizo. Entonces me parece muy positivo que haya reconocido el error y que haya echado para adelante e hizo el compromiso ineludible de que no volviera a faltar medicamentos. Damos el contexto del comentario del secretario de Salud cuando dijo que no era urgente el medicamento para las personas con cáncer. Que no era urgente. Muy sensible el muy insensible, sin embargo, reflexionó, se disculpó. Hay que reconocer que recapacitó. E hizo el compromiso de que esa situación Pero no se volviera a repetir. Pero es una realidad el problema de abasto de medicamento que hay en todo el país. ¿Creen que exista una política? No es en todo el país. Sí, es en todo el país, con certeza, para que podamos sortear este gran reto que tenemos, Nancy? Es claro que no solamente no hay una política, sino que no hay un plan estratégico para solventar este tipo de problemas de una manera prioritaria como se debería estar realizando. Es importante también mencionar que cuando nosotros hablamos, como decía ahorita Amin, sobre el plan de austeridad tan exigente que se lanzó desde el Poder Ejecutivo, no pusieron de lado cuáles son todos los aspectos que se deben de cuidar en un primer momento, porque no se toman con cuidado y después lo que sucede es que nos dan afectaciones en todas las esferas que realmente son las importantes, porque nos estamos concentrando en temas que no son realmente importantes y cuando surgen temas prioritarios como este, lo que hacemos es únicamente pedir disculpas, decir, no, bueno, es que los médicos tienen que ir a comprar el medicamento, es su responsabilidad, y me parece que nos estamos deslindando de la responsabilidad que realmente nos corresponde como Estado. O sea, oye, me toca a mí, ¿por qué tengo, en lugar de justificarme, porque no realmente, si ya sé qué es lo que no quiero que suceda, dejarlo claro en un plan de intervención que realmente nos pueda asegurar que las familias, sobre todo niños, niñas en enfermedades de esa naturaleza, no se queden sin su medicamento bajo ninguna circunstancia, y mucho menos rendir ese tipo de declaraciones que no basta una disculpa porque realmente te esclarecen cuál es lo que realmente estás pensando acerca de un tema tan importante como este. Sabemos que tú eres un tipo sensible, Sebastián. ¿No te preocupa el desabasto? A ver, ya expliqué la situación del desabasto y hay un compromiso por parte del secretario. Yo creo que ya no vamos a salir del argumento sentimental, ¿no? De tratar de tocar las fibras de que... ¿qué es lo que... ¿Son expertos en la 4T de eso? No, hombre, el poder que está convirtiendo en ser yo creo que en ese tema lo que tenemos que decir está dicho, el secretario se disculpó, ahora resulta que está mal que se disculpe, bueno, entonces ya no sé yo qué tenía que hacer. Bueno, yo creo que es encargarse de que exista medicamentos y para ese es el las compromiso que se con hizo y enfermedades no se ha faltado a ese catastróficas. compromiso desde que se hizo. Si me pueden mencionar un caso, habría que verlo. Digo, aquí en Chihuahua también ya estamos muy acostumbrados a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Ahora. Pero sí. Pero la realidad es que sí no debe de suceder eso, o sea, no es el tema, es como dice Nancy, no es el tema de que te disculpes, oye, es un tema verdaderamente, urgente, o sea, es un tema de la salud. Y se atendió de manera urgente. Y ese tema no puede, uno, no debe haber errores, dos, no debe haber. El problema de la 4T no es el fondo, o sea, no es el que sus convicciones sean incorrectas, al contrario, son muy correctas. El problema de la 4T son las formas.
O sea, a ver, el combate al huachicoleo, cuando hubo desabasto, porque ahora ya no sé cómo se define desabasto según Sebastián, pero cuando hubo desabasto de combustibles fue por una mala distribución que ellos tomaron se cerraron esa las decisión. líneas para que se dejaran de robar el Fue un combustible. problema de distribución, que en ese entonces sí le llamabas desabasto. 3 semanas, Ahora el medicamento, 3 semanas de desabasto que pero imagínate, en algunas ahora ciudades del estás jugando país... con vidas. No puedes permitirte que haya desabastos de medicamentos únicamente por una mala distribución porque el secretario se equivocó. Ese tipo de cosas son las formas de las que hablamos siempre del, oye, está bien que quieran combatir la delincuencia, pero está bien sacar al ejército a las calles sin unas medidas, sin reglas todavía. Y cuando todavía decir que el jefe de la guardia iba a ser civil, pues resulta que es un uniformado más. Eso es lo que no está bien, es lo que discutimos aquí. Yo no digo que Andrés Manuel sea malo, no, al contrario, tiene muy buenas convicciones y todos estamos conscientes que los problemas que él expone son reales. El problema es que las formas en las que está haciendo esto no está bien. Y la manera en que asegura que estamos todos bien, como cuando dice que ya en el Estado mexicano ya no hay violaciones a derechos humanos. Dices, exacto, bueno, ordenadas caray, desde entonces la presidencia. no estamos viviendo en donde No, mismo. bueno, pero... bueno, entonces sí la sabía. ¿Cómo Claro, sabes? por ¿Tú Oye. viste a los presidentes ordenarlas? Pues Pero se les llegó a comprobar. ¿Pero tú viste? Se les llegó a comprobar ¿Cuál mediante sentencia? audios, etc. ¿Cuáles? Ay, mediante ¿Cuáles audios. audios? ¿Cuáles Dinos un sentencias ejemplo, hay? pues si tienes el audio, ¿sabes quién fue? La masacre en el Estado de México Se le comprobó llegó a al- relacionar a los altos mandos del ejército Al que le, presidente. que le Tú estás hablando responden del directamente presidente. al presidente. Y el Pero- presidente no tomó creo- actos en pero- consecuencia contra esas personas. Lo que quiere decir... Que es ¿Sabrán? una locura pensar No, que porque estamos está- bien porque no hay violaciones ¿Sabrán que es una sistemáticas. violación? Es que nadie te dijo que estábamos bien por eso, nada más te dijeron, ya no hay violaciones sistemáticas ordenadas por el Estado mexicano. Ah, todo lo gracias. demás hiciste Todo tú la está- película todo está muy bien. en tu Bien, ya no hay cabeza. Sí, ya no, derechos humanos. Ahora, todo está perfecto. siguiendo con Ya los no logros, existe que sí Insensible, los debo hubo, decir que eres y muchos... insensible, ¿eh? Eres muy insensible. Me Siguiendo sorprende. con los Sebastián. logros que sí Me los hubo, sorprende. y muchos, podemos encontrar también la pensión universal a los adultos mayores, de la cual hasta el momento se han beneficiado más de 8 millones de adultos mayores, que es muy importante que sea universal y que se entregue de manera directa porque Falso, se evita otra el- mentira. Ah, otra ¿no se han mentira. dado las pensiones? Se han dado las pensiones, Ah, pero es entonces no es falso, totalmente porque el falso otro que todavía no lo dársela digo. a todos sea benéfico. Es totalmente falso, Es Sebastián. benéfico Eso no en el reduce sentido de, si me dejan decirlo... absolutamente la vulnerabilidad de los además, adultos Es como mayores, ¿eh? igual, Bueno, igual ustedes de díganme falso por qué que no, decir y ahorita es que ya ahora sí benéfico me toque a mí, darle yo el les digo dinero por qué sí. a los niños de una manera directa y que dejen de ir a las estancias infantiles. Es ¿Quién? Oh, bueno, es que tú estabas asumiendo que todos dejaron de ir a las estancias infantiles porque No, se no les dio el dinero recortaron de los manera presupuestos directa. o los programas Y se sociales. les entrega, como tú bien dices, de manera directa y siguen teniendo la opción de ¿Y cuál ir y es el con ese beneficio a la dinero sociedad? pagar a la estancia infantil. El beneficio a la sociedad es que si usted no tiene la necesidad de llevar a su hijo a una estancia infantil, puede hacer uso de ese recurso para lo que usted mejor considere conveniente. Se lo llevarían por gusto, me imagino. Eres muy hábil ¿Cómo torciendo por gusto? datos, Sebastián. No, o sea, Es por demasiado necesidad. hábil. Por eso dije, si usted no tiene la necesidad, no dije el gusto, Mira, dije la necesidad. en ese tema yo tengo un punto y podrán ser ciertos los números o no. Eso no es lo que voy a discutir porque esa fue, al menos lo que nos dijo durante la campaña que iba a hacer. Entonces, para nadie sería novedad que hiciera eso. A mí lo que me molesta de este tipo de filosofías es que repartamos el dinero y concentremos el poder. Eso me preocupa mucho, porque aquí no estamos ni democratizando más al país, ni estamos combatiendo realmente, ni dándole los instrumentos necesarios, elevándoles a las personas el mismo nivel de circunstancias para poder sobresalir. ¿Y por qué digo esto? Yo estoy de acuerdo que haya transferencias económicas para erradicar la pobreza extrema, para erradicar el hambre. Eso es sumamente necesario y urgente. Pero no Aquí para podemos- evitar la deserción. No, a ver, déjame terminar el argumento. El tema es las actuaciones que tienen en la vida democrática. Repartamos el dinero para tener el control de la sociedad, del pueblo y concentremos el poder. ¿Qué está pasando el día de hoy en la Cámara? No están cediendo, se está reeligiendo por primera vez en mucho tiempo el mismo partido, que en este caso Porfirio Muñoz Ledo como presidente, no querer soltar, como toda la vida se había hecho, oye, al segundo... Ni siquiera el PRI Hacía pues, eso. una locura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué Perdón, pasa? Mónica. ¿Qué pasa en sentido? Es que están haciendo una película como si Muñoz Ledo decidiera, me voy a quedar, vale Pues más eso los dijo, votos de los eso demás decidieron. diputados.
No, los diputados votan. Aplicaron su amigo. mayoría. Ay, Sebastián, es No, una también planadora. hay votos de oposición. Aplicaron amigo, hay la que mayoría. revisar Ah, ahí, claro, pues también porque es- no, es no, lo no, que no, quieres no saber. van a Hay gente que cargar se el vende muerto muy Morena. Ustedes van a sencillamente. decidir Pero si van a volviendo al mandar o no. punto, volviendo al punto, te digo, sí es benéfico que se entreguen de manera universal. ¿Por qué? Porque al evitar los intermediarios, deshaces toda una red de corrupción que opera en el país en las distintas dependencias para los distintos tipos de apoyos. Y además evitas el clientelismo. Ya no hay, si votas por mí te doy el apoyo, si no votas Es por mí no te doy el exactamente- apoyo. es la estrategia exacta que están haciendo, no, Sebastián. no, porque además los apoyos se están dejando por ley. El siguiente gobierno, sea el partido que sea, va a tener que seguir repartiendo Eso los es falso, apoyos de la misma Sebastián. manera. Pues, Entonces, entonces ya eso para que los evita, presidentes y ya eso está la evita ley. que lleves un clientelismo No, hombre, con los Sebastián. padrones, como se Entonces, llegó a llevar con los padrones de Prospera, como se llegó a llevar con muchos otros padrones de programas sociales en el país. También se eliminaron las pensiones a los expresidentes, que era una pensión ofensiva para los mexicanos, las que- cantidades y ya. exorbitantes que se les Es un entregaban nada discurso más bien por ramplón. existir. Es un discurso Exacto. bien ramplón. Ah, no, bien el de ustedes sencillo está y todo popular. dar, No, no porque está no más ramplón ni así, nada. ya vendió avión presidencial, ¿no? Pues está en venta, amigo. Ah, todavía está no en se venta. vende, ¿Sabes pero cuánto está nos en cuesta venta. Cuesta diariamente mantenerlo tenerlo? ahí. Bueno, pues no sé exactamente cuánto cuesta Más de un mantenerlo. millón de pesos Sí te diarios. digo una cosa, a Un mí millón de como pesos mexicano diarios. me resultaba ofensivo que mi presidente, el anterior por supuesto, se paseara en el avión más caro del mundo, más caro que el Air Force One, más caro que el del presidente Sí, señor, de porque Francia, el Air Force del One de se compró hace Alemania. 25 años, acaban de Lo que comprar tú dos digas, nuevos. el avión más caro del mundo en una nación pobre. Estás hablando de naciones de primer mundo. Aquí estamos hablando de una nación que tiene más de la mitad de su población en la pobreza. Es muy diferente una Y es nación muy pobre ofensivo a tener que los pobreza. presidentes estén recibiendo todo ese dinero, que además que al presidente de la República lo cuidaran 8,000 elementos. Qué exageración tan absurda, cuando ya se está demostrando que esos elementos se pudieron incorporar a la Guardia Nacional para cuidar al pueblo y O al sea, seguimos presidente con lo cuida a la exactamente gente. el mismo discurso del primer día del presidente Andrés Manuel, lo cual significa que no ha habido logros Que mucho se, más que se ha grandes que cumplido eso. todo lo que se dijo que se Pero iba ya a no hacer. lo dijo el primer día, vámonos Nada, ahorita Les no, al dijo, tema de no, seguridad. esto vamos a Obvio. hacer. Yo dudo que el primer día te haya dicho que eso hizo, porque ese día todo protesta. Te dijo, eso vamos a hacer. Eso lo dijo. Y si están coincidiendo los dos discursos, es porque se está No, haciendo pues que lo que imagínate, se vamos dijo a y lo que llegar se al, prometió. bueno, ya no sé qué número de informe vaya a ser, pero Al imagínate llegar al séptimo. sexto a decir, el avión presidencial está en venta, Se ya le no me cuidan quitaron 8,000. los vuelos. Vamos, es vamos. el primer informe nos está diciendo. Por Entonces, eso, ¿cómo pero a que ver, no los se temas puede que nos informar eso? importan a la sociedad, la inseguridad, A el la combate a la sociedad le es corrupción, la importante reducción que de la sus desigualdad. funcionarios públicos no estén volando en vuelos La privados salud. y que ese dinero se pueda integrar para resolver otro tipo Te de prometo que problemas. las personas que necesitan Salud y medicamentos seguridad. les importa más tener el medicamento, así vuelan ¿Qué o no resuelves con los esos funcionarios recortes? públicos en avión privado. ¿Qué resuelves? Utilizar ¿A ese cuánto recurso asciende- a cuánto para el asciende combate a la esos pobreza, montos? para la creación de empleos, No, para el no, programa. no, Por Sebastián. ejemplo, lo que se redujo del huachicol es el equivalente a Vamos a 60 hacer mil cuentas. millones de pesos. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Cuánto se ha gastado en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el programa Sembrando Vida? 60 mil millones de pesos. Ahí tienes una respuesta de para qué sirve ese dinero, de para qué sirven esos ahorros. Se eliminaron las oficinas de ProMéxico, de A ver, tantito, representación tantito. en el El extranjero. guachicolón no es un ahorro, ¿eh? El guachicolón es un Estás- combate que se tenía que Por hacer eso, para reducirlo. pero te genera un ahorro, Ah, porque no. por el caño de la corrupción del No, no es un guachicoleo ahorro. se iban 60 mil millones Estás de pesos. confundiendo. Pero está bien, está No es un ahorro, recuperando es lo que eliminar te un robo. estaban robando. Es que si no pues estamos está bien. robando, estamos El caso ahorrando. es que es dinero en la hacienda pública que antes se iba a bolsillos privados y que ahora se utiliza en beneficio Eso de que la dijo gente. Nancy está muy cañón, Ahora, ¿no? A ver, ¿qué? tenemos, Es que está muy buena la frase. Es que si no estamos robando, estamos ahorrando. O sea, si no robo, ahorro. pues tú estás suponiendo que en No. el gobierno de Peña se lo robaban del 9 porque este gobierno acaba de llegar y llegó No, combatiendo el yo lo que estoy viendo es huachicol, la o sea. percepción de las cosas. Una cosa es hacer lo que me corresponde como jefe Claro, de Estado o sea, para mantener sí, Estado de sí, Derecho. es una obligación. Totalmente. Obligación que, por cierto, los presidentes del PAN y del PRI Y descuidaron. eso fue lo primero que celebré. Pero, al inicio del sin programa. embargo, te genera recursos o te evita que se saquen, que se Pérdidas, extraigan totalmente. recursos de la hacienda pública. ¿Y cómo vamos a acrecentar en economía, en que no vuelvan a pasar temas de inseguridad tan fuerte como Pues fíjate, esto, en reducir los índices? Fíjate, si ese dinero que se reinvirtió a Sembrando Vida y a Jóvenes Construyendo el Futuro, te reactiva todo un sector económico. Es gente Bueno, que Jóvenes está teniendo Construyendo el ingresos Futuro era y un que antes programa no lo destinado tenía. para 10 millones de ninis y ay, no,
solamente Son hay... Van 3. No, va 900. 900,000. 900,000. Dicho por tu presidente. Un fracaso. O sea, de 10 2.9 millones con los dos hay programas. 900,000. Sí, 10 millones para 6 años. Van Pues 9 la meses. verdad, ¿Cómo a ver, van 9 está meses. mal, ¿Cómo porque aparte el recurso que le están inyectando a todos estos programas es casi la mayoría del recurso y el presupuesto que tenemos. No, Entonces, para nada. Entonces, son 60,000 millones de pesos. Cuando ves que No está ni realmente, cerca. y luego deja tú, o sea, son 900,000, pero no todos están o sea, no todos están contratados. Por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua hay una sola persona contratada. ¿What? ¿De qué? Municipio nos está pidiendo más becarios de jóvenes Sí, construyendo Sebastián, el futuro porque una ya cosa tienen y una no tienen cosa uno. son becarios No tienen y una uno. cosa es el fin del programa, ya, que era te ya entendí. que se Ok, contratara. se contratan después Ese es el de un reto. año de experiencia Ese es el laboral. reto. Si tenemos a alguien ya contratado, pues qué fabuloso. Quiere decir que el empresario Ese es el decidió reto. adelantar su Hay que ver contratación que cuántas no personas, estaba obligado a hacer. cuántas personas están en esa condición de los Por supuesto. 900,000. Sin embargo, desde ya están recibiendo un recurso económico y eso te está activando económicamente todo un sector poblacional que no gozaba de liquidez. ¿Me explico? Y no se les está dando por dársela. Una aclaración muy importante, no existe la beca para ninis. Claro, no en se eso les coincido. da por ser ninis, por estar en Que su yo casa. apoyo ese programa, Se te voy a les decir da algo, y para lo he dicho el estudio en otros Para que programas. continúen y estudiando. para que trabajen como aprendices. Esto A es nadie precioso. se le da Creo que dinero. es Vamos a- el mejor programa que tiene. Vamos a el coincidir en Estado algo, Sebastián. Es despreciable Por que les llamen fin. ninis. a la política social. Bueno. Bienvenido, amigo. Volvemos Sí, a es ser muy amigos. despreciable porque Sí. los políticos usaron ese término mucho tiempo para quitarse la obligación. Creo que dibuja de lo que son darles- los que dicen eso, ¿eh? De Que- darles sus privilegios. oportunidades de empleo y de trabajo ¿Qué a los opinan jóvenes. de que el presidente no haya ido al Congreso de la Unión a rendir su informe? Yo pensé que sí iba a ir, tenía Yo todo también. para ir. O sea, tiene mayoría, tiene una aprobación, entonces pues Pero debería haber retomado este tipo de tradiciones. Yo no sé por qué. Pues no es tradición, decidieron no ir, ¿no? Es que, lo o marca sea, la Pues está ley. o sea, la Yo- constitución, sí. pues, pero si era una Yo especie de también tradición pensé porque se que puede sí iba a cumplir. ir. Pero- ¿Y por qué no fue? Desconozco. Yo Márcale. pensé que sí iba a ir, pero, o sea, sí también coincido en que no es ni obligación ni tradición. Desconozco por qué no asistió, no se sentiría cómodo con los personajes ahí Evidentemente presentes. no se sentía Hay cómodo. que buscar la porque no comodidad solo del es- porque presidente. se Qué no triste solo es un argumento acto y- solemne, Ajá. No, sino pero pues tampoco eso le- forma tampoco parte de grabó a una nadie, no obligación. Claro que No. sí estás despreciando. Claro que sí, Sebastián, porque la dentro de todo el informe que representatividad. Aquí mismo en esta mesa Lo se que hizo fue mencionó que rellenar su solo un informe presidente ha y ido a aparte hacer vas eso. poniendo No, el logros que último, no son no fue- de él no fue siquiera. Rico. El último, porque ok. Cedillo fue una vez. O sea, tenemos dos presidentes seguidos, Como uno el del PRI y apoyo uno de la del PAN, que economía son Las con lados. los instituciones y no han migrantes, ido, las exacto. remesas que A mandan mí a me México. parece asunto grave, ahora sí a riesgo de No, sonar ¿y sabes como por qué no fue? secretario. Por lo que estaba sucediendo en la Cámara de reelegirse Claro. Morena a la presidencia y no dejar que llegara el segundo partido Evitar- que tuviera más Andrés Puede Manuel, representación. Andrés puede Manuel. ser. Ese conflicto fue el que hizo que Andrés sucediera. Manuel lo que le interesa es mantener sus índices de popularidad. Exactamente. El exponerse en la Cámara a la oposición lo iba a dejar muy mal parado. No, y es que el tema de la Sí, reelección. siempre que ellos se ríe de ellos, pero El bueno. tema de la O sea, reelección es bien importante. Y Andrés- aguas con decir que se ríen de los diputados y las cámaras. Porque, ríen de sus porque expresiones los burlonas, ¿eh? contrapesos son Sí. básicos en una democracia. Por Si el supuesto. presidente se burla de los representantes de la sociedad en las cámaras, híjole. ahí Pero se no fue. se es que habla de da un vuelta mensaje porque muy Te la claro. devolví porque a mí un se día me hace dijiste como que muy que se quieren hacer Cualquier como persona dirían que la emita un víctima. mensaje contrario O sea, que digan eso después de que le llamaron Mesías Tropical, Pejestorio, que Peje Zombies, la Pero bueno, perra pero no de vamos a AMLO. repetir las O mismas sea, conductas, por eso, Sebastián. no va el papel de ¿Tú qué víctima esperarías después de de esos un líder comportamientos de la opositor? oposición. No, llegó el comportamiento del pero presidente. decirle Nosotros tenemos la moralmente libertad de rotados lo que es queramos. Yo mal. creo que una de cal por las que van de arena se vale. No, O qué sea, triste estuvo que mal. piensas que... No, muy mal. Pues el No, que les revanchismo no es la conteste ruta. de vez en cuando, se vale. No, claro que se Claro, vale. es parte del... El problema es el presidente también tiene libertad de expresión, ¿no? ¿Y Nomás sabes qué me ellos. preocupa más? Que ante la reelección, que lo que quisieron hacer en Baja California, lo que pasó el día Lo de que ayer en quiso hacer el Congreso, PAN, ¿te fijaste lo que que quiso fue ayer en con el votos del PAN? Congreso, lo que quisieron hacer muchos de ellos,
y que las reelecciones se están viendo todos los días como una normalidad. Eso me preocupa un poco, sinceramente. Dijimos al inicio que no lo íbamos a hacer como de peleas entre partidos, sino que íbamos a tratar pero es que así es. de decir de manera objetiva cuáles eran los Bueno, puntos yo me más dejo, importantes del informe. Pues es que, o sea, también me tengo que Y defender, ¿no? es que es importante clarificar que hay muchos puntos que no, así como nosotros reconocemos los puntos que ya referimos a los que estamos a favor, como lo que refirió a mí hace un momento, que en uno, por ejemplo, no estoy de acuerdo, en el del plan de austeridad, que yo no estoy de acuerdo que lo haga de esa manera recortando Con el hacha. tantos programas sociales, exactamente, pero también es importante decir hacia dónde vamos a ir, cuáles son las metas que vamos a fijar para que nosotros, en lugar de estarnos inventando en porcentajes, realmente demos cuentas claras de cuál es el plan estructurado que vamos a presentar en materia de seguridad, salud, educación, qué va a pasar para México. ¿Hay un escenario claro? Por supuesto, yo veo que se sentaron unas bases muy sólidas para el desarrollo del país. ¿Cuáles? Bueno, ya el hecho de que al primer informe de gobierno se esté manejando que no hay aumento en la deuda pública, que hay un gran aumento en las reservas internacionales, que no hubo aumento de impuestos ni se crearon impuestos nuevos. Esto sí, para que veas, es una tradición gubernamental. Crear impuestos nuevos y aumentar los existentes y contratar de deuda pública para generar la fantasía de que existen finanzas sanas. En este caso las existen, no hay déficit, sin deuda pública, sin aumento de impuestos, sin que suba en términos reales, es decir, más allá de la inflación, la gasolina, sin que suba en términos reales, más allá de la inflación, el dólar. Al contrario, se ha venido registrando a la baja. ¿Y qué pasa con No la es cierto, el cercanía dólar lleva subiendo con 2 organizaciones meses. de la Peña sociedad lo entregó civil? en 20. Buen Sí, argumento. contando ahorita. Buen Claro. argumento. Sociedad civil y gobierno por primera vez en muchos años no van a trabajar de la mano. Pues yo no ¿Te sé parece quién dice positivo? eso, yo sí veo asociaciones civiles trabajando de la mano con el gobierno Sí, federal. Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que está denunciando a Rosario Robles para hacerle la chamba a la Mexicanos fiscalía. de Claudio X González unidos contra su principal característica. Pues espérame, pero fueron los que hicieron la investigación de Rosario Robles y ahorita tú te la acreditaste Bueno. como miembro de la 4T, el A ver, combate a la corrupción. hicieron Bueno, una si se acreditaron las investigación medallas. paralela sin elementos legales, que no es lo mismo. Hicieron una investigación que no es la misma que está ante la Fiscalía General, ¿verdad? ¿Sí es? No, señor, no es lo mismo. Las Ni bases- el el primero contenido que del sacó fue la Auditoría expediente Superior de la es Federación lo y quien mismo complementó tampoco. fue una denuncia pública, obviamente, de alguien que no es Y una una investigación institución periodística. Exacto, A totalmente. través es de una una investigación investigación de ese tipo. periodística. Oye, Bueno, tipo- también la World Wild Foundation Oh my God. está participando. Ok. Greenpeace No, claro. están participando en el programa Sembrando Vidas. Son una Hay sociedad dos de sociedad cosas- civil, incluso internacionales, con un prestigio de muchísimos años y no de mexicanos corruptos contra la corrupción. Hay dos cosas aquí. Que Andrés Manuel ha cambiado mucho de parecer y hay que reconocerlo. Y Sí, a ver esos si no, güeyes sí. a ver si no me das la razón, Sebastián. La primera es que Andrés Manuel decía que iba a echar para atrás todas las reformas. Yo creo que es algo positivo que se haya arrepentido de esos dichos que dijo en campaña, porque solamente modificó tres: la laboral, la educativa y la energética. La medio tocó. 3 de 4. De ahí en más, no, son mucho más reformas. Son más Bueno, de las dos. Fueron 9 estructurales. reformas. Él habló Las de 12 estructurales. reformas. Son más reformas estructurales. Fueron 9. Exacto. Peña. A mí y te voy a decir algo, me da gusto que se haya echado para atrás porque está dando la razón que el país en esos temas estaban bien Estaba hechas bien. esas reformas. Y me da gusto que se haya quitado esa narrativa de la boca porque no le hemos visto volver a decir nada. Y las reformas educativas y energética y la laboral las tocó muy por encimita, no en su raíz. No, de la fondo. laboral no tan por encima, ¿eh? Sí No, hubo yo tampoco cambios. lo La veo única tan que por se metió encima. más fue la O sea, educativa. yo, por ejemplo, el laboral veo que se merma o se combate el outsourcing. Eso me parece a mí fundamental porque el outsourcing fue una herramienta. Pero sigue permitido. Sí, por eso, Sí. pero se comienza a mermar y a combatir. Entonces se está comenzando la reforma porque hasta ahorita no se ha Pues al menos está en la agenda legislativa de Morena, pero Pero no no creo sé, que a el próximo periodo Yo lo que ordinario estoy diciendo es salga. que bueno que el presidente reconozca que entonces no estaba del todo mal el tema de las reformas y que se le haya acabado esa narrativa. Pero ¿sabes qué además? Segundo Bueno, que termina. reconozco de este periodo. El presidente tuvo en sus manos una disyuntiva muy grande y yo celebro su decisión. La primera es el tema de cuando Donald Trump amenaza con subir los aranceles. Él estuvo por encima la estabilidad económica del país
que cualquier otra decisión, que su narrativa, que su discurso, que su campaña haya dicho. ¿Qué significa esto? Que él habla y sale y dice que se acabó el neoliberalismo, eso que ha matado muchísimo el libre mercado, que no debería de existir. Oye, espérame, si en cuanto tuviste tú tu primer decisión de que el presidente Trump pusiera el 5% de arancel al país, es lo mismo. tu decisión se fue por el lado económico. Lo celebro y qué bueno que haga eso porque se está dando cuenta de la necesidad de que haya desarrollo y crecimiento económico para poder combatir los males de este país. Eso es bueno y es un cambio que ha tenido él. Estas dos razones que sinceramente ya no las has vuelto a escuchar, pero es una decisión que fue tangible y todos la vimos, y la otra que ya no lo está diciendo en el discurso. En la segunda, Estela, no coincidimos. Me parece un desacierto que se haya escuchado la propuesta de Donald Trump, especialmente, como ya lo refirió en otras ocasiones, por el tema de las personas migrantes. Totalmente, es que hacia allá iba la otra conversación. Lo que yo no estoy de acuerdo es cómo combatieron. Yo me refería al tema económico, pero mandar a la Guardia Nacional a frenar la migración en la frontera sur no es lo correcto. Estaba mejor en la norte, que es donde toda la vida se ha buscado frenar. Pero nunca se ha buscado. ¿Cómo? México nunca ha hecho absolutamente nada para frenar la migración. No existen personas ilegales. El tema de las relaciones internacionales, en el caso de Estados Unidos, pues, todos sabemos que toma un acento súper especial para México porque además somos el principal socio, o al menos ya volvimos a ser, o ya no estamos en disputa con la Unión Europea, somos No, con China. O con China, somos por lejos el mayor socio comercial de Estados Unidos y me parece que hubo que ceder de las dos partes, porque también me parece que los Estados Unidos se vieron obligados a retroceder en algunas de sus posturas y esto fue una situación súper delicada. Pues por ejemplo los aranceles, no debían poner aranceles, ya no los pusieron. No, fue la amenaza, ellos no se dieron algo, ellos nada más amenazaron con hacer eso. Bueno, pero además es darle cumplimiento a las leyes mexicanas, porque está en las leyes mexicanas la protección de nuestras fronteras y no se le daba cumplimiento, no tenemos una frontera como tal. Igual, yo también pienso que México no debe aceptar ser un tercer país seguro. No sé si se va a hacer o no, de momento me parece que no. Pero en eso tuvieron que ceder los norteamericanos. Querían obligar a México a que aceptara ser tercer país seguro y México de momento no lo ha aceptado. Y me parece que lleva a un mayor mérito, y en este caso no se lo adjudico al presidente de la República, se lo adjudico al secretario de Relaciones Exteriores por su excelente trabajo y profesionalismo. Porque tiene doble grado de dificultad por ser el presidente más anacrónico y más antimexicano de la historia de los Estados Unidos. ¿A qué creen que pues se haber dieron logrado tantas que... renuncias? ¿En dónde? ¿En el gabinete de AMLO? Sí. Yo creo que es incompatibilidad y también la marcada falta de coordinación entre el presidente de la República y sus subalternos. Creo que no existen canales de comunicación eficientes, creo que el presidente gobierna desde la mañanera y ha provocado un desastre porque lo primero que debe tener un gobierno, y más en el ámbito dice federal... que por el hecho de ir a la mañanera demuestra que sí trabaja. Es que la mañanera va después de la reunión de seguridad, no es la primera actividad del día la mañanera, ni por supuesto, ni ¿Quién dijo mucho eso? menos. Oye, nada más antes de pues terminar usted con este diciendo que tema. gobierna desde la mañanera, pero si antes Claro de eso que ya gobierna desde la venía mañanera. trabajando. Me diste la razón en ambas coyunturas que te puse, ¿verdad? ¿Cuál fue la otra? La de primera Trump? fue la de las reformas y la segunda la de que prefirió Ok, una decisión las reformas. neoliberal. Bueno, yo identifico las reformas estructurales como las cuatro principales: la fiscal, la educativa, la energética y la laboral. No, es que fueron muchas. No, De fueron esas- 9, lo todas que son pasa es que se iba en el estructurales. principal paquete. Ok, Oigan, les las tengo una muy cuatro mala que noticia, AMLO Sebastián. atacó fueron esas. Yo sé que- y ha tocado 3 en 9 meses. Yo sé que quisieras tener más tiempo para ser optimista y hablar muy bien de Andrés Pero Manuel, dijo que pero en te tengo una cuanto muy llegara, mala se noticia. acababa todo. Se nos ha terminado el programa. Quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo, que nos pueden Pero una hora escuchar extra. en Spotify. Vamos a esperar a que guarden silencio. ¿Listo? ¿Ya? Muchas gracias. Es que ustedes no escuchan al productor, por eso están muy Que nos están contentos. regañando. Mónica, muchas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ti, Gabriel, y bueno, pues teniendo la expectativa de que más allá de como oposición estar haciendo críticas y señalamientos, creo que tenemos que ser responsables, hacer críticas constructivas que siempre vayan de la mano de propuestas, porque así es como vamos a construir el México que queremos. A mí, gracias por venir. Gracias, Gabriel. Y estuvo muy padre el programa, insisto.
las ideas no son malas de Andrés Manuel, sino las formas en las que está construyendo cosas sí se me hace un poco. Las escaleras no se construyen de arriba para abajo, se construyen de abajo para arriba. Creo que los cambios institucionales deben de venir desde abajo, reforzar la seguridad pública, reforzar las policías municipales, reforzar los estados en cuestión de federalismo. Estos son los cambios que queremos ver como un presidente. Ojalá le vaya muy bien. ¿Por qué? Porque nos irá bien a todo el país, pero para eso estamos, para decir lo que opinamos en cuestión de las formas. Así es, Nancy, te agradezco mucho que hayas aceptado venir y esperamos que vengas más seguido aquí a Punto Central. Gracias, Gabriel, a ti por la invitación y a Punto Central también por el espacio. Me gustaría concluir diciendo que debemos seguir forjando más alianzas con organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto. Sebastián, muchas gracias, amigo. No, pues muchas gracias por invitarme, les agradezco el espacio, coincido en que hay que tender más lazos con las organizaciones de la sociedad civil, coincido en que hay que fortalecer más a los estados y municipios. Me queda más que felicitar al ¡Qué bien! Ojalá el presidente de la República pensara igual. Felicitar al presidente con motivo de su informe de gobierno y decirle... Ya hasta hablas como priista, así de 1970. Muchas gracias, Y Sebastián. pues abrazos, no balazos y que viva México. Gracias a todos, nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche. Esto fue Punto Central, hasta la próxima. Te sigues metiendo.